Mi nombre es Valeria Hernández, tengo 29 años, y durante los últimos 5 años he estado viviendo una doble vida. Para mi familia política, soy simplemente la esposa de Miguel que está jugando a ser abogada después de haber trabajado como secretaria en un bufete. Lo que no saben es que durante 8 años fui fiscal federal especializada en corrupción judicial, y que mi trabajo como secretaria era en realidad mi tapadera mientras investigaba una red de sobornos que involucraría a más de 20 jueces en el estado. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando finalmente decidí tomar el examen de la barra para ejercer públicamente como abogada. Había mantenido mi licencia federal activa, pero quería expandir mi práctica privada. El 15 de marzo sería el día más importante de mi carrera, el anuncio oficial de los resultados del examen. Fue exactamente una semana después de que registré mi fecha de celebración que mi cuñada Fernanda me llamó. Valeria, querida, su voz destilaba la falsa dulzura que había perfeccionado durante los 6 años desde que se casó con el hermano mayor de Miguel. Tengo noticias maravillosas. Roberto y yo finalmente fijamos la fecha de la boda. Será el 15 de marzo. Sentí mi estómago hundirse. Fernanda, esa es exactamente la fecha de mí. ¿Tú qué? Me interrumpió con una risa cristalina. Ay, cariño, no me digas que esa fechita de tus resultados de examen es más importante que la boda del año. Me quedé en silencio por un momento, observando por la ventana de mi oficina en casa. En mi escritorio estaban esparcidos los archivos del caso más importante de mi carrera, el procesamiento del juez Patricio Mendoza por recibir más de 2 millones de pesos en sobornos durante 5 años. Un caso que había tardado 3 años en construir y que había resultado en una sentencia de 15 años de prisión. Por supuesto que no, respondí finalmente. Tu boda es mucho más importante. Exacto. Sabía que lo entenderías. Después de todo, no es como si fueras a pasar ese examen de todas formas. La conversación continuó durante 20 minutos más, con Fernanda detallando cada aspecto de su boda del siglo como la había bautizado. El lugar sería el Hotel Presidente, el más exclusivo de la ciudad. El banquete costaría más de 800,000 pesos. Y el oficiante sería nada menos que el honorable juez Patricio Mendoza, quien según ella, era un querido amigo de la familia que había accedido a realizar la ceremonia como favor especial. Cuando colgué el teléfono, no pude evitar sonreír. Las ironías de la vida siempre me habían fascinado, pero esta superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos familiares. La madre de Miguel, doña Carmen, no dejaba de hablar sobre la boda de Fernanda. Por fin alguien en esta familia está haciendo algo importante, comentó durante la cena del domingo, lanzándome una mirada significativa. No como otras que pierden el tiempo con esos libros de leyes. Miguel apretó mi mano bajo la mesa. Él era el único que conocía la verdad sobre mi carrera, y había mantenido mi secreto fielmente durante todos estos años. Mamá, intentó intervenir, pero doña Carmen estaba en su elemento. No, Miguel, hay que decir las cosas como son. Tu hermano Roberto se está casando con una mujer de sociedad, una mujer que entiende lo que significa el estatus. No como. Dejó la frase colgando mientras me miraba directamente. Como yo, completé con una sonrisa serena. Tienes razón, doña Carmen. Fernanda definitivamente tiene más experiencia en eventos sociales que yo. Lo que ninguna de ellas sabía era que mientras ellas planeaban centerpieces y menús, yo estaba finalizando los detalles de mi nueva práctica legal. Mi primer cliente sería una importante corporación que necesitaba asesoría en cumplimiento regulatorio. El contrato, que firmaría el día después de que se anunciaran mis resultados, tenía un valor de 5 millones de pesos anuales. La semana antes de la boda, Fernanda organizó una reunión familiar de coordinación en su departamento. El lugar era espectacular, con vista panorámica a la ciudad y decorado con el dinero de la familia de Roberto, que tenía varias empresas constructoras en el estado. Bueno, anunció Fernanda una vez que todos estuvimos reunidos, quiero repasar los últimos detalles. La ceremonia será a las 4 de la tarde, dirigida por el juez Mendoza. Es un honor, murmuró doña Carmen. ¿Cómo lograste que un juez tan prestigioso accediera? Fernanda sonrió con satisfacción. Roberto tiene sus contactos. El juez Mendoza es muy accesible para las familias adecuadas. Observé cómo Roberto se removía incómodo en su asiento. Había algo en su expresión que me intrigaba,
pero no pude identificar qué exactamente. Y sobre tu pequeño examen, Valeria, continuó Fernanda, girándose hacia mí con esa sonrisa que había perfeccionado para las ocasiones en que quería ser particularmente condescendiente. Espero que entiendas que durante la ceremonia no podremos estar pendientes de si pasaste o no. Por supuesto, respondí. No esperaría que una ocasión tan importante fuera interrumpida por algo tan trivial. Me alegra que lo veas así. Porque, siendo honestas, las posibilidades de que pases son bastante limitadas. Roberto me contó que la tasa de aprobación es muy baja, especialmente para personas que no tienen experiencia real en leyes. Miguel se tensó a mi lado, pero mantuve mi expresión neutral. Tienes razón en ser realista, admití. El examen es muy exigente. Exacto. Por eso es mejor que te concentres en apoyar a tu familia en lugar de perseguir sueños poco realistas. Después de todo, no todos estamos destinados para la grandeza. Esa noche, mientras Miguel dormía, me quedé despierta revisando el expediente del juez Mendoza una vez más. Las transcripciones de las conversaciones grabadas, las transferencias bancarias, los testimonios de los testigos protegidos. Todo estaba allí, meticulosamente documentado. El hombre que iba a oficiar la boda de Fernanda había pasado los últimos 2 años en prisión federal y había salido apenas 6 meses atrás. El día de la boda amaneció perfecto. Sol brillante, temperatura ideal, sin una nube en el cielo. Me puse un vestido azul marino conservador y mis perlas, la imagen perfecta de la esposa discreta y sin ambiciones. Llegamos al Hotel Presidente a las 3:30. El lugar estaba decorado como un palacio, con arreglos florales que probablemente costaron más que el salario anual de muchas personas. Fernanda lucía radiante en su vestido de diseñador importado, rodeada de damas de honor y fotógrafos. Valeria, me saludó con aire de superioridad. Qué bueno que pudiste venir. Sé que debe ser difícil estar aquí cuando probablemente fracasaste en tu examen. La familia siempre es lo primero, respondí simplemente. La ceremonia estaba programada para comenzar en 30 minutos cuando vi llegar al juez Mendoza. Había envejecido durante su tiempo en prisión, su cabello era completamente gris ahora, y había perdido el aire de arrogancia que recordaba de los interrogatorios. Vestía un traje negro formal y cargaba un maletín de cuero. Caminó directamente hacia donde estaba Roberto, estrechándole la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Roberto, muchas gracias por la oportunidad, escuché que decía. Como sabes, después de mí, pausa forzada en el ejercicio, aprecio mucho estas oportunidades. Roberto asintió nerviosamente. Por supuesto, juez. Fernanda está muy emocionada de que usted oficie la ceremonia. Fue en ese momento cuando el juez Mendoza me vio. Su rostro se transformó instantáneamente, pasando de una sonrisa profesional a una expresión de shock absoluto. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente, y vi cómo su mano apretaba instintivamente el maletín. Fiscal Hernández, murmuró, su voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto frunció el ceño, confundido por la reacción del juez. Fernanda, que estaba a unos metros posando para fotos, aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Juez Mendoza, respondí con mi voz más profesional. Qué sorpresa encontrarlo aquí. Roberto miraba entre nosotros, claramente confundido. ¿Se conocen? El juez Mendoza palideció aún más. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata. La fiscal Hernández y yo tuvimos interacciones profesionales hace algunos años, logró articular. Bastante extensas, añadí con una sonrisa serena. Trabajamos juntos en varios casos importantes. Fernanda finalmente se acercó, aún irradiando felicidad e ignorante de la tensión que se había creado. Juez Mendoza, estamos tan honrados de tenerlo aquí. ¿Ya conoció a mi cuñada Valeria? Ella está estudiando leyes, añadió con una risa condescendiente. El juez Mendoza me miró con una expresión que mezclaba respeto, temor y algo que parecía súplica. Sí, dijo cuidadosamente, la fiscal Hernández es una de las profesionales legales más brillantes que he conocido. Fernanda parpadeó varias veces, como si las palabras no hubieran registrado correctamente. ¿Perdón? ¿Fiscal? La fiscal federal Valeria Hernández, continuó el juez, como si estuviera recitando de memoria, especialista en corrupción judicial. Una de las mejores en su campo.
El silencio que siguió fue absoluto. Fernanda me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. Roberto había palidecido considerablemente. Doña Carmen, que había alcanzado a escuchar desde unos metros de distancia, tenía la boca abierta. Pero, balbuceó Fernanda, pero tú eres secretaria. Tú fracasaste en el examen de la barra. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla, donde había llegado el mensaje que había estado esperando toda la semana. De hecho, dije leyendo en voz alta, acabo de recibir los resultados. Aprobé con la calificación más alta de mi grupo. Fernanda se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. El juez Mendoza tosió nerviosamente. Roberto, creo que deberíamos hablar privadamente antes de proceder con la ceremonia. ¿Por qué?, preguntó Roberto, aunque su voz temblaba. Porque, intervine suavemente, el juez Mendoza está violando los términos de su libertad condicional al oficiar ceremonias de matrimonio. Su licencia judicial fue revocada permanentemente como parte de su sentencia por corrupción. El color abandonó completamente el rostro de Roberto. Fernanda emitió un sonido ahogado. Esto significa, continué, manteniendo mi voz profesional y tranquila, que cualquier matrimonio que realice sería completamente inválido. No, susurró Fernanda. No, esto no puede estar pasando. Además, añadí, dirigiéndome directamente a Roberto, contratar a un exconvicto para realizar servicios legales fraudulentos podría constituir conspiración para cometer fraude. Roberto se desplomó en una silla cercana. No sabía. El juez no me dijo qué. Oh, pero yo sí sabía, interrumpió una nueva voz. Nos giramos para ver a un hombre elegante acercándose al grupo. Era Detective Morales, mi ex compañero en la unidad de crímenes financieros. Detective Morales, saludé. Gracias por venir. Fernanda nos miraba como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. Cuando Valeria me mencionó que el juez Mendoza estaría aquí, explicó el detective, pensé que sería prudente verificar que estuviera cumpliendo con los términos de su libertad condicional. El juez Mendoza se había quedado inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un auto. No puedo creer esto, murmuró Fernanda, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Mi boda perfecta está arruinada. No necesariamente, dije gentilmente. Conozco varios jueces certificados que podrían oficiar la ceremonia. Podría hacer algunas llamadas. Fernanda me miró con una expresión de incredulidad total. ¿Por qué harías eso? Después de todo lo que te he dicho. Porque a pesar de todo, respondí, eres familia. Y porque creo en segundas oportunidades. Tomé mi teléfono y marqué un número. ¿Juez Rivera? Soy Valeria Hernández. Tengo una situación de emergencia aquí. 20 minutos después, la juez Rivera, una mujer elegante de mediana edad y una de mis mentoras durante mis años como fiscal, arribó al hotel. La ceremonia se realizó sin más contratiempos, aunque considerablemente más sobria que lo originalmente planeado. Durante la recepción, Fernanda se acercó a mí. Su arrogancia anterior había desaparecido completamente. Valeria, yo, no sabía. Durante todos estos años, pensé que eras una fracasada, completé suavemente. Lo sé. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que pensáramos? Porque mi trabajo requería discreción, expliqué. Y porque a veces es útil que la gente te subestime. Doña Carmen se acercó a nosotras, visiblemente avergonzada. Mija, me dijo, usando el término cariñoso por primera vez en años, yo no sabía. Perdóname. No hay nada que perdonar, respondí honestamente. Solo espero que ahora puedan entender por qué el trabajo que hago es importante para mí. Esa noche, Miguel y yo regresamos a casa en silencio. Finalmente, él habló. ¿Cómo se siente ser oficialmente reconocida como la abogada más brillante de la familia? Me reí. Se siente bien. Pero ¿sabes qué se siente mejor? ¿Qué? Saber que mañana comenzaré mi nueva práctica con la conciencia tranquila de que siempre intenté hacer lo correcto. 6 meses después, mi bufete había crecido a 5 abogados asociados y habíamos ganado algunos de los casos más importantes del año. Fernanda y Roberto se mudaron a otra ciudad después de que las conexiones empresariales de Roberto se volvieran incómodas debido al escándalo del juez.
Doña Carmen ahora presume de mi éxito ante cualquiera que quiera escuchar, convenientemente olvidando todos sus comentarios anteriores. Y el juez Mendoza, bueno, violó su libertad condicional y regresó a prisión por otros 3 años. A veces, la justicia llega de las formas más inesperadas.